que han expuesto, ¿no es cierto? Me siento muy honrado de estar con ustedes. Eso nomás, Julio. Muchas gracias, doctor Edgardo. Muchas gracias a los que me han escuchado. Bueno, Un no, placer. gracias a vos. Doctor. La idea, perdón, Doc, perdón. La idea era que ahora yo cuando muestre mi presentación, en la medicina hiperbárica somos un equipo, ¿sí? Está el médico, que es nuestro director generalmente, o nuestra guía, y después estamos nosotros, que también somos parte del equipo de medicina hiperbárica. Y muchas veces no existimos por ahí en congresos, en diferentes cuestiones no estamos. Y en la idea de esta charla era mostrar también que está esa parte, que existimos, que somos parte de esto, y que el éxito de la medicina hiperbárica también está, nosotros somos parte de todo eso, ¿sí? Yo voy a poner mi presentación. Acá. Hoy justo ocurre que van a ver que en el canal de YouTube hay pocas personas, pero es porque a la misma vez hay otro curso importante también de medicina hiperbárica y se superpusieron, pero no importa, esto queda grabado para la historia después. Yo soy enfermero hiperbárico con 26 años de experiencia y también soy submarinista. Estoy en actividad en la Armada Argentina, soy suboficial primero. He trabajado con muchos de los profesionales que se han presentado y también me dedico a la fabricación y reparación de equipos. Hoy voy a hablar un poco en la parte técnico-operativa de cámaras multiplazas, pero de oxigenoterapia hiperbárica. Ustedes saben que las cámaras multiplazas, hay algunas que trabajan exclusivamente en buceo y otras que hacen exclusivamente oxigenoterapia hiperbárica, o algunas cámaras atienden las dos cosas. Yo voy a hablar exclusivamente de lo que es oxigenoterapia hiperbárica, pero en multiplazas. El objetivo de esta charla es hablar un poco de lo que es el personal, un poco de las normas, construcción, clasificación, los inconvenientes técnicos que ocurren, el tema de la seguridad y el tema de la operación también de cámaras. Y voy a mostrar algunos casos, algunos ejemplos de errores o cosas que han sucedido, que ocurren. Y voy a pedir, por favor, que en el grupo de YouTube nadie ponga el nombre de nadie, porque la idea de esto es la educación. ¿Sí? No es escrachar a nadie ni generar una situación o un problema con nadie. Es la educación, nada más que eso. Por eso generamos estas jornadas. Bueno, hablando del personal, en una cámara hiperbárica el personal se compone en una de oxigenoterapia. El médico, el operador y el asistente. Normalmente son esas tres personas, pero dependiendo de la cantidad de pacientes que tiene una cámara multiplaza, no alcanza con un solo operador, no alcanza con un solo asistente, son muchos más las personas que interactúan. Y está también los auxiliares, ¿sí? El personal de limpieza, el personal administrativo, y todas esas personas hacen y cumplen un rol dentro del servicio de medicina hiperbárica. Están aquellos servicios que solo trabajan 6 u 8 horas, donde pueden meter gran cantidad de pacientes, porque una multiplaza puede ingresar de 4 a 10 pacientes por sesión. Pero están aquellas cámaras que tienen servicio a las 24 horas también. El rol de cada uno está escrito, está normatizado. Nosotros no inventamos nada, ya está todo inventado, está todo normatizado. Hay guías. La DAN, por ejemplo, tiene una guía súper interesante que manejamos en muchos países, donde dice cuál es el rol de cada uno. Normalmente el médico es el director y después cada uno tiene un rol. Y todos tenemos un cierto grado de responsabilidad en el tratamiento hiperbárico. No es que el médico le dio al operador que opere o al asistente que ingrese adentro y se lavó las manos, o el operador lo mismo. No, todos tenemos un grado de responsabilidad en esto y está todo escrito.
Cuando en un servicio médico se trabaja 24 horas, hay que organizarlo bien porque ese personal también tiene que descansar. Es bastante complicado. Y en mi experiencia personal, trabajé en varias cámaras multiplazas en hospitalarias que estaban situadas dentro de un hospital y privadas. He aprendido que las cámaras hiperbáricas que están en un hospital, el servicio es una herramienta más del hospital y uno puede trabajar a veces mucho mejor que cuando es privada, porque ante cualquier inconveniente está el hospital de soporte también, ¿sí? Por ejemplo, un simple ejemplo, un paciente tiene un problema para compensar, hablo con el otorrino que lo tengo ahí mismo en el hospital, ya lo derivo, ya lo atiende y ya solucionamos el problema y en pocos días lo tenemos nuevamente, cosa que cuando es en un lugar privado a veces tiene que sacar un turno, todo lo que demora y todas esas cuestiones. Un paciente nos pasó inclusive una vuelta, nos hizo un paro cardiorrespiratorio al salir de cámara hiperbárica y además de iniciar nosotros la reanimación, la terapia intensiva se nos vino a nosotros en un instante. Entonces uno tiene un montón de herramientas que son súper positivas. Las normas que tiene que cumplir una cámara hiperbárica. Las normas ya están desarrolladas y fueron desarrolladas hace muchos años por países de primer mundo, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra. Nosotros no inventamos nada. Argentina, ¿qué normas se utiliza? Nosotros utilizamos las normas estas que ya fueron realizadas, pero trabajamos con las normas que... ay, se me mezcló. Trabajamos con todas las normas que están en la guía de DAN, por ejemplo, y la Sociedad Argentina de Medicina Hiperbárica sacó una normativa donde todos los centros hiperbáricos tienen que cumplir con normas. Dentro de esas normas está lo que es la construcción de una cámara hiperbárica que tiene que cumplir con normas ASME. Los acrílicos que tienen que cumplir con ASME PBHO. Las normas de sistema de extinción, NFPA. O sea, una cámara hiperbárica tiene que cumplir con normas, no puede estar construida sin cumplir ningún tipo de norma. Los centros hiperbáricos tienen que cumplir con las normas. Yo voy a mostrar casos y ejemplos de equipos que han sucedido un montón de estas cuestiones donde no se cumplen estas cosas. Como bien dijo el doctor Julio, él trabaja con cámaras de veterinaria que son clase C, pero hay tres tipos de... se clasifican en tres partes, en A, B, C. A, multiplazas, B, monoplazas y C, experimentales. Pero las experimentales también hay algunas que ingresan humanos, entonces se transforman en A. Existen también cámaras transportables, ¿sí? Por ejemplo, como esa ambulancia que hay en Italia, cámaras en contenedores, cámaras en camiones, en fin. Y acá está justamente la cámara que se estaba hablando ahí, que preguntaban o decían. En Argentina también tenemos veterinaria. Esto está situado, esto estaba en el hipódromo San Isidro, después se transportó a, creo que San Antonio de Areco se llama el lugar, y sí, lo manejaba el doctor que lo nombró Nina, que ahora no me acuerdo el apellido. Y dentro de los animales hay para animales de tamaño más grande también, y los pequeños, como mostró el doctor hace un ratito. Después hay cámaras mucho más pequeñas que son netamente experimentales. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Una cámara hiperbárica es un recinto presurizable, ¿sí? Que puede estar construido en acero, en aleación de metal, en acrílico u hormigón. Son compartimentos comprensibles, como dije, que tienen diferentes elementos de operación y de protección. Normalmente las cámaras hiperbáricas
se fabrican en forma cilíndrica, como vemos en esta imagen, porque son más económicas de hacer. Por ejemplo, en la imagen inferior hay una cámara hiperbárica rectangular que son realmente espectaculares para trabajar, pero el costo de fabricación de ese equipo es tremendo, además de todas las cuadernas que tiene, es inalcanzable para un profesional que quiere colocar un centro hiperbárico. Cuando se fabrica una cámara hiperbárica, se hacen los planos, lo hace un ingeniero, obviamente, especializado, y después todo ese plano, hoy existen programas en computadoras donde lo ensamblan, ensamblan las piezas que fueron diagramadas, cargan los datos a la computadora, y de esa manera pueden verificar si el equipo tiene algún error o hay que hacer alguna corrección, o también hacer el cálculo de resistencia. ¿Por qué? Porque si no, cuando van a la realidad, aparecen los problemas después. Toda cámara hiperbárica se fabrica con un acero especial, no se fabrica con cualquier acero. Para poder cumplir con normas ASME, tienen que usar un acero especial, ASTM 516 grados 70, y tiene que estar certificado. El espesor del acero que va a utilizar ese equipo va a estar determinado por el diámetro, ¿sí? El diámetro del cilindro. A mayor diámetro, mayor espesor. A menor diámetro, menor espesor. O sea, al mayor diámetro se suman los kilos de fuerza. Acá en esta foto vemos cómo rolan un cilindro para luego llevarlo para soldar, unir con otro más. Normalmente todas las cámaras hiperbáricas tienen sus casquetes, ¿sí? Deben ser toriféricos o semielípticos. Normalmente son así. ¿Se puede utilizar de otra forma? Sí, puede ser, pero el ingeniero va a ser quien va a determinar eso. Pero normalmente son así. Este es el tipo de casquete que se utiliza. Y yo acá quiero mostrar algunas cosas que pasan cuando no se cumplen con las normas. Por ejemplo, en este caso vemos un casquete tipo cónico y acá un casquete plano. Cuando alguien se larga a fabricar una cámara hiperbárica y cree que una cámara hiperbárica se fabrica igual que un tanque, aparecen los problemas. En este caso, al ser plano, este casquete era plano, donde lo sometieron a presión, se curvó, se empezó a deformar todo y terminaron poniéndole estas cosas. Solo el ingeniero sabe si después va a funcionar o no, pero estas son cuestiones que hacen a la fabricación de cámaras hiperbáricas. Yo no soy ingeniero, soy técnico hiperbárico, enfermero, dije, pero estoy mostrando algunas cosas que suceden y que hay y que se ven. Una cámara hiperbárica también tiene un proceso de soldadura, no va cualquier soldador y se larga a soldar y ya está, no es así, tiene que ser un soldador calificado. La soldadura es una soldadura específica. Además, esa soldadura lleva radiografía. Cuando en la radiografía salta que hay algún inconveniente, algún poro, tienen que hacer la solución, ¿sí? Buscarle la vena, le dicen, reparar todo eso. O sea que una cámara hiperbárica no se fabrica, sino más lleva un proceso. Son pocas las fábricas que existen, porque si no en cualquier lugar habría, y no es así. Son pocos los lugares donde fabrican equipos como tiene que ser normatizado. Luego lleva, se hacen la prueba de tintas, donde de un lado le ponen una tinta de color roja y del otro lado una tinta de color blanca para ver si hay poros también, porque a veces no saltan en la radiografía, que ahora voy a mostrar. Por ejemplo, ven acá abajo, ahí ese puntito rojo. Bueno, le han puesto del otro lado color rojo, como corresponde, y del otro lado blanco, y ahí salta que hay un poro, ¿sí? Que eso por ahí en la radiografía no se vio, pero el poro se ve y eso lo tienen que solucionar. La pintura de una cámara hiperbárica es epóxica, normalmente de color claro, blanca, para realzar la iluminación dentro de la cámara hiperbárica.
Algunos pintan de otro color, eso queda a gusto y placer de cada uno, pero cuando es de color blanca es cuando hay una buena luminosidad dentro de la cámara. Uno cuando trabaja con pacientes necesita que haya una buena iluminación y que haya una buena visión dentro de la cámara. Post pintura hay que esperar 72 horas, no se puede utilizar hasta que no libere libere olores, ¿sí? No tiene que liberar ningún gas. Los ojos de buey tienen que tener una cantidad suficiente, tienen que estar situados en lugares específicos porque el operador tiene un tablero de mando donde muchas veces hay cámaras y están los monitores que uno ve, pero muchas veces los monitores no están. Entonces, el operador solo con ver por el ojo de buey le alcanza para poder tener una buena visión y realizar un buen tratamiento hiperbárico. Entonces, los ojos de buey tienen que estar situados en lugares específicos, pegados también al lado del tablero de mando, que pueda tener una buena visión el operador. Una cantidad suficiente para que haya una buena luz. El diámetro también es importante porque no es lo mismo tener ojitos de buey pequeños a tener unos ojos de buey de un diámetro aceptable. Normalmente son de 180 milímetros de luz. El acrílico tiene que cumplir con normas también. No se pone cualquier acrílico y no se compra en cualquier lugar el acrílico. Tiene que estar normatizado, ¿sí? Que ahora voy a mostrar un ejemplo de acrílicos ¿qué sucede? Hay que tener mucho cuidado con la iluminación también, porque a veces le ponen iluminación al acrílico externo, pegado al acrílico, y debilitan al acrílico, ¿sí? O lo queman, o a veces está expuesta directamente a la luz ultravioleta de la parte solar y también se quema con los años el acrílico, se debilita. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si se puede poner iluminación externa, sí, claro, pero tiene que estar a 30 centímetros mínimo, ¿sí?, de distancia. Hoy normalmente la mayoría de las cámaras tienen iluminación interna protegida, de bajo voltaje, que ahora voy a hablar también de eso. Inclusive hoy se usan tiras de LED. Acá tenemos un ejemplo. Este ojo de buey no es el espesor no es el indicado. Ahí lo que han hecho, han puesto láminas de 10 milímetros cada una, las pegaron, las pusieron una junta con la otra, ¿sí? 2 o 3. ¿Y qué sucede? Pasa eso, miren cómo se distorsiona la visión, la luz, o sea, la transparencia del ojo de buey, y eso está mal, no funciona, así no es. Así tiene que ser una pieza maciza, única, ¿sí? Inclusive le dicen acrílico cristal, le dicen, porque tiene una transparencia. Es un acrílico especial, como dije, normatizado. El diámetro del acrílico, 180 milímetros, el diámetro para poder tener una buena visión dentro de la cámara. Otro problema que ocurre con los acrílicos y que uno ve es, en cámaras monoplaza, la pieza tiene que ser un cilindro acrílico sin soldadura. Acá ustedes no ven soldadura en ningún lado. Vuelvo a decir que tiene que cumplir normas. Acá no ven soldadura en ningún lado. Sin embargo, hay cámaras hiperbáricas, como vemos acá en el ejemplo, ¿sí?, que tienen acrílicos que están soldados, ¿sí? Se los curvó y luego se los soldó. No digo que no soporten la resistencia, sí soportan, pero ese tipo de acrílico no cumple con normas. Existen, sí hay, yo por eso tengo fotos de estas cuestiones y por eso les muestro y por eso digo, no pongan ningún nombre de nada, no estamos acá para estropear a nadie, simplemente ver y mostrar cómo hay errores en muchas cámaras hiperbáricas. Las puertas de las cámaras hiperbáricas. En este caso, este tipo de puerta es todo el casquete toriférico que se abre. Estas cámaras son bárbaras porque tienen un acceso, o sea, no hay ningún impedimento para poder ingresar. Pero
pero fíjense qué tremendas que son las bisagras que tiene. Tienen que tener bisagras muy poderosas porque el peso de la puerta, si no, o del casquete, termina torciendo estas bisagras. Y muchas tienen una rueda acá en la parte inferior porque el peso que tiene para no estropear la bisagra. Acá vemos otra foto de otro que tiene casquete toriférico que se abre, pero fíjense, esto es un sistema de cierre, es manual, esto demora mucho tiempo, y más si es para un accidente de buceo, el tiempo que demora cerrarla es bastante importante. Normalmente las cámaras que se utilizan para oxigenoterapia son de puerta rectangular, hay de puerta redonda también, pero ahora voy a mostrar algo también. Normalmente son de puerta rectangular que cierran de adentro hacia afuera, o sea, se arrima la puerta, simplemente con un poquitito de presión que se le da al operador, la puerta ya queda sellada. Acá vemos cámaras con puerta redonda, el diámetro no tiene que ser menor a 600 milímetros, porque si no ya se dificulta el acceso de los pacientes. Pero además hay otro problema con la puerta redonda, o sea, la función va a ser la misma que la de puerta rectangular para poder atender pacientes, cumple la misma función, pero en la otra voy a mostrar lo que quiero decir. Hay algunos fabricantes que a las puertas le ponen un sistema de cierre por mecanismo, un mecanismo de apriete. Acá hay dos cuestiones. Una es que el mecanismo de apriete por ahí lo pidió el comprador o el fabricante lo colocó simplemente para que tengan mejor hermeticidad. Pero hay otras cámaras que están totalmente desalineadas las puertas. Y eso es porque tiene una muy mala calidad, muy mala fabricación, ¿sí? Las bisagras están totalmente torcidas, los marcos de la puerta no están correctamente cepillados, y eso es porque la fabricación es de muy mala calidad. Una cámara hiperbárica, cuando está bien hecha, la puerta simplemente con arrimarla y darle un poco de presión, queda totalmente hermética. Toda cámara hiperbárica tiene pasaje de medicamentos, o debe tener pasaje de medicamentos. Esta es una herramienta muy útil para nosotros, ya que no interrumpimos el tratamiento y lo que hacemos es, si necesitamos pasar un vaso de agua, un medicamento, lo que fuere, se coloca dentro de este dispositivo, obviamente con comunicación, el operador con el asistente, ingresan este elemento dentro de la cámara y no modificaron la presión interna y no interrumpen el tratamiento. Toda cámara hiperbárica de oxigenoterapia debe tener dos compartimentos, ¿sí? La antecámara y la cámara principal. No importa el acceso si es por este lado a la cámara principal o si es por el otro lado, eso no importa, no cambia la situación. Lo que sí, siempre la antecámara tiene que estar abierta durante todos los tratamientos. Y ahora voy a mostrar una foto, que esto es un error muy casual. O sea, se compran una cámara hiperbárica y ¿cuál es la capacidad de la cámara hiperbárica? En este caso la capacidad es de 6 pacientes, no de 8. ¿Sí? Si bien tiene asientos en la antecámara, que pueden entrar 2 personas más, esto no hace a la capacidad de la cámara. La capacidad es esta de la cámara. Son 6 pacientes y que tiene antecámara. La antecámara es para pasaje de personal o pasajes de elementos, ¿sí? Que son muy grandes que no pueden ingresarse, o para hacer una descompresión por ahí cuando quiere salir alguien durante un tratamiento largo de un accidente de buceo. Pero la antecámara siempre tiene que estar abierta. Y acá, cuando hablamos de la capacidad, en este caso es de 6 personas, pero cuando entra el asistente es solo de 5, ¿sí? Porque el asistente también ingresa dentro de la cámara y tiene que tener un lugar específico donde sentarse y estar cómodo dentro de la cámara, porque no puede estar sentado acá en el rincón, en el piso, todo arrodillado, porque no es así. Tiene un lugar, tiene un espacio, ¿sí? Entonces ya se cae una plaza más cuando ingresa el asistente, inclusive. Los sistemas respiratorios. Hay
4 sistemas: flujo continuo, a demanda, ambiental y asistido. Flujo continuo, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por un flujómetro, una máscara, los corrugados, las válvulas unidireccionales, una bolsa de látex y una válvula diversora, como le decimos nosotros, que es la que permite exhalar los gases al exterior. Normalmente, errores comunes que hay, que ponen dentro de una cámara hiperbárica flujómetros que son los que se utilizan en un hospital. Normalmente esos flujómetros son para uso a presión atmosférica. Cuando se colocan dentro de una cámara hiperbárica, el paciente le falta oxígeno. Porque, vuelvo a decir, cuando estamos a presión atmosférica hay un bar, una atmósfera. Cuando vamos a 10 metros de profundidad, multiplicamos, vamos a 2 atmósferas. Entonces respiramos el doble, trabaja la ley o actúa la ley de Boyle-Mariotte. Si respirábamos, por decir, 5 litros, un ejemplo, ¿no? A ir a 10 metros de profundidad respiramos el doble. Y no alcanza a veces los flujómetros convencionales, entonces hay que poner flujómetros mayores. Así quedaría armada una máscara normal de un sistema de flujo continuo. Un flujómetro, una bolsa. La bolsa es muy importante, ya que la bolsa, cuando tiene las válvulas unidireccionales, permite ver cómo uno regula el flujo de oxígeno, y cuando la bolsa oscila, es que está respirando bien el paciente. Cuando la bolsa no oscila, está dura, inflada, se está tirando el oxígeno, hay de más. Y cuando la bolsa está chupada, porque le falta oxígeno al paciente. Entonces, al poder regular el flujómetro y ver que el paciente, bien colocada la máscara y la bolsa oscila, es cuando estamos haciendo bien el tratamiento hiperbárico. Los gases, al exhalarse, van a la válvula que permite la exhalación de gas al exterior y no quedan en el interior de cámara hiperbárica. Dentro del flujo continuo también está el HUD, el casquito, que viene con su panel de mando. Se puede modificar el panel de mando utilizando un flujómetro y una diversora. Sí, se puede. No es problema eso. A demanda es cuando tiene una válvula, una segunda etapa de buceo, donde el paciente hace una inspiración, una fuerza inspiratoria y vence un diafragma, y cuando exhala, nuevamente vence otro diafragma que permite la exhalación al exterior. Esto es un sistema de respiración a demanda. Es muy parecido a lo que usa un buzo. Asistido. En este tema, a mí me tocó atender pacientes que venían en paro respiratorio, que venían asistidos, y es bastante complejo esto. Eso lo hacíamos con el doctor Mauvesin en la escuela de buceo. Hace muchos años teníamos un ventilador hiperbárico, porque tiene que ser hiperbárico el respirador, no puede ser cualquier respirador, ¿sí? Tiene que estar diseñado para cámara hiperbárica. El transporte hasta el servicio es una complicación. Pasarlo de la ambulancia al respirador hiperbárico es otra complicación, y es una sumatoria de complicaciones. Pero bueno, se puede hacer. Y después está la respiración, lo que es ambiental, cuando se comprime toda la cámara hiperbárica con oxígeno. Hay cámaras de cuerpo entero de acrílico o de medio cuerpo acrílico y medio cuerpo metálico. Acá hay otro error que quiero mostrar, que lo he visto varias veces, este tipo de máscara que utilizan. La máscara es de silicona, está bien, pero le ponen mangueras muy finitas para ingreso de oxígeno y mangueras muy finitas para la exhalación de gases. Y acá en el medio hay otra válvula. Entonces acá hay un problema. O respira aire de la cámara, además de oxígeno, o exhala los gases de salida que van hacia el diversor por esta válvula al interior de la cámara. Ese es un problema que lo he visto en varias cámaras, este tipo de máscara, y no funciona. Si eso está mal. Otro error que encontré
Fíjense, un flujómetro, una sola manguera, la mascarita y la diversora, ¿dónde está? No existe. ¿Qué pasa acá? La presión parcial de oxígeno se eleva y no estamos respetando la norma de seguridad de una cámara hiperbárica que hace oxigenoterapia. Es importantísimo tener máscaras de recambio, porque de esta manera se termina la sesión, se quita directamente la máscara completa con sus corrugados y se colocan las máscaras nuevas y es muy simple. Entonces, mientras tanto, se van higienizando el resto de las máscaras. Acá está lo que hablábamos de la diversora, la válvula que nos permite exhalar los gases al exterior. Toda cámara hiperbárica tiene manómetros o profundímetros que indican la profundidad o la presión. Anualmente estos tienen que ser calibrados, parte del mantenimiento. Tiene que haber uno en cada compartimento, además de que afuera en el tablero de mando tiene que haber uno para cada compartimento, en el interior también. Esto es súper importante que ha pasado y ocurre. Los operadores de cámara hiperbárica muchas veces no están muy bien entrenados y no saben que los manómetros tienen diferentes escalas de lectura, ¿sí? En este lado, del lado externo está en metro y en el lado interno está en pie, ¿sí? El manómetro de una cámara hiperbárica tiene que tener un cierto grado de precisión. No puede ser cualquier manómetro. Por ejemplo, para usar de profundímetro un manómetro como este que está acá, no puede tener una cámara hiperbárica eso. Tiene que tener un manómetro que tenga precisión, ¿sí? Todos los manómetros auxiliares que hay en el tablero de mando también tienen que indicar qué está midiendo, si es oxígeno, presión de oxígeno, de dónde, presión de aire de la línea, presión de la planta de aire, tienen que indicar. Acá también ven el manómetro, indica en qué está en PSI del lado de afuera y en kilogramos del lado de interno. Toda cámara multiplaza de oxigenoterapia debe tener válvulas de equilibrio de presión entre los compartimentos, como se ve ahí, con un cartel identificatorio. ¿Para qué es cada válvula? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el uso? Una válvula de cada lado del mamparo. Todas no, algunas tienen un piso flotante en el interior y queda una sentina debajo. Esa sentina debe ser limpiada periódicamente, debe estar en el centro hiperbárico la planilla del mantenimiento, cuándo hacer la limpieza. Y todos deben saber sacar estas láminas para poder limpiar. Es medio engorroso a veces porque son pesadas esas láminas y llegar a la sentina es un trámite bastante importante porque a veces hay que desarmar casi toda la cámara. Y más cuando tienen bancas rebatibles y un montón de cuestiones. Y en la parte inferior tiene que haber una válvula de drenaje, porque cuando uno lava toda una cámara hiperbárica, después hay que drenar todo ese agua y ese drenaje tiene que ir a un lugar específico también. Un fabricante, cuando piensa por ahí en una cámara de oxigenoterapia hiperbárica y que pueden venir cualquier tipo de pacientes que algunos deambulan, caminan, vienen y se sientan, y otros no pueden deambular y tienen que entrar camillas, entonces ya fabrica el equipo con unas cavidades para que no tengan que andar haciendo maniobras los asistentes dentro de la cámara hiperbárica, pasando el paciente de un lado a otro y del otro lado a otro y de la ambulancia, y es todo un montón de maniobras que se realizan directamente. Viene la ambulancia, carga al paciente en la camilla esa que es de Kitty Pond, que tiene ruedas afuera, y ya uno directamente le ingresa. Yo ahora voy a mostrar en otra foto cómo funciona eso. Entonces, una cámara hiperbárica ya fue diseñada directamente y que se puede reconfigurar. Fíjense en esta parte, los 10 asientos, se quitan los asientos, se coloca una camilla si es necesario o dos camillas. Y ahora voy a mostrar. ¿Ven? Las ruedas, el tren de sillón se puede quitar, se puede reconfigurar la cámara, las camillas. Por supuesto que esta es una cámara hiperbárica grande que necesita además una varosala interesante con un espacio con dimensiones para poder maniobrar todo esto. ¿Ven cómo se puede reconfigurar?
se puede cambiar, entonces ya se diseña el equipo para trabajar, para estar cómodo, para poder atender cualquier tipo de paciente. Ahí quitando el tren de sillones, pasa perfectamente por la puerta, con un solo operador es suficiente. Y acá está la diferencia que quería mostrar, que me quedó mucho más atrás la foto, de lo que es la puerta redonda. La puerta redonda, vuelvo a decir, cumple la misma función que la puerta rectangular. Se atienden los mismos pacientes, todo. Nada más que es mucho más engorroso poder ingresar un paciente dentro de la cámara que viene en camilla. Mucho más engorroso. Entonces, algunos servicios arman un sistema de rieles, ¿sí?, con una guía interior para poder ubicar esa camilla. Y ahora voy a mostrar la camilla afuera antes de ingresar. Ya introdujeron la camilla adentro, ya sacaron los rieles y después se desplaza hacia el costado el paciente y además lo pueden ver desde el ojo de buey. Esto es lo que hacen, ¿ven? Ingreso la camilla, la guía y después se desplaza hacia el costado. Es una guía telescópica, pero es mucho más engorrosa la maniobra. Toda cámara hiperbárica tiene una planta de aire. La planta de aire tiene que ser lo suficientemente, tiene que tener un almacenamiento de aire que pueda comprimir la cámara hiperbárica sin ningún tipo de problema. Por supuesto que una cosa es oxigenoterapia hiperbárica y otra cosa es cuando una cámara hiperbárica está preparada para atender accidentes de buceo, que tiene que tener otro tipo de disposición de almacenamiento de aire. Y el cuarto donde está alojado tiene que ser un cuarto ventilado. No se pueden guardar ningún tipo de elementos que emanen gases, porque el compresor, cuando arranca, todo eso lo va a cargar a la planta de aire. Y después, ¿qué va a hacer? Lo va a alargar dentro de la cámara hiperbárica. Y ahí pueden aparecer una serie de problemas. ¿Por qué? Porque el operador o alguien utilizó el cuarto para guardar elementos que no corresponden. El cuarto de la planta de aire es exclusivamente para guardar para la planta de aire, nada más. La calidad del aire, la calidad mínima del aire para una cámara hiperbárica, acá está escrito para cualquiera que lo pueda ver: vapor de agua, dióxido de carbono, el monóxido de carbono, nada, hidrocarburos cero, olor ninguno. Tiene que tener un filtrado el aire. Esto tiene un mantenimiento también. Más adelante vamos a ver cuáles son los mantenimientos que lleva el equipo. Las cámaras poseen dos tipos de válvulas. Estoy hablando de cámaras que solamente tienen uso manual. No voy a hablar de las automáticas porque ya es otra cosa, más complejo. Hay dos tipos de válvulas que hay en las cámaras hiperbáricas, que están las esféricas, ¿sí?, que es un cuarto de giro por medio de una bola, y las válvulas de aguja. Las válvulas esféricas, bueno, la función es la apertura o cierre de un gas de forma rápida, pero no se tiene control de la cantidad de flujo. No puede controlar uno cuánto va a pasar. Todas las válvulas que hay en una cámara hiperbárica tienen que tener un cartel identificatorio de qué es válvula, de qué tipo de tubería, qué lleva dentro y de qué es, y dónde está cerrada y dónde está abierto, ¿sí? Normalmente la válvula, cuando está perpendicular, ¿sí?, al cuerpo, está cerrada, y cuando está en forma paralelo, está abierta. Las válvulas de aguja, la función es la apertura o cierre de un gas en forma controlada, pero estas válvulas, ¿sí?, cuando en la tubería pasa una presión superior de oxígeno de 8,6 bares, sí o sí tiene que ser válvula de aguja, ya no puede ser válvula esférica. Estas válvulas, perdón, tienen la función de poder, dije la apertura y cierre de un gas en forma controlada. Perfecto. Toda cámara hiperbárica tiene atenuadores en el interior de ruido para no generar lesiones cuando se inicia la compresión, inclusive para la descompresión también. Ahora, acá hay otro problema con muchas cámaras hiperbáricas. El otro día el doctor Quintar nos contó que el protocolo que utiliza que él utilizaba eran 15 minutos de compresión, 40 a 45 minutos de
hizo presión en el fondo y 15 minutos de descompresión. Eso es porque seguramente debe ser una indicación médica de él o maneja. Y lo digo para no polemizar por ahí. Pero cuando uno comprime una cámara hiperbárica normalmente no puede comprimir en 15 minutos. Tiene que tener una velocidad totalmente superior de compresión. No estoy hablando de la cámara de Quintar porque por ahí algunos lo asocian con eso, nada que ver, sino que él había contado eso y yo estoy hablando de otra cosa. La velocidad de compresión de una cámara hiperbárica tiene que ser totalmente superior. Si yo quiero comprimir en 15, porque el paciente lo amerita, porque no puede compensar, porque tiene algún inconveniente, bueno, puedo tardar 15 y hasta 20 minutos también, pero si quiero comprimir en menos tiempo, tengo que poder hacerlo. Pero a veces hay cámaras que tienen ese problema que no pueden comprimir a mayor velocidad. ¿Por qué? O porque la planta de aire es muy pequeña, ¿sí? Porque las tuberías son de una luz muy pequeña, porque las válvulas son pequeñas, o porque tiene atenuadores de ruido que son muy poderosos y que enlentecen la compresión y por ahí le faltan más atenuadores. Lo mismo pasa con la descompresión. Cuando uno quiere descomprimir la cámara hiperbárica rápido, no puede demorarse 15 minutos. Además de la descompresión normal, tiene que haber una descompresión de emergencia externa. Todo compartimento tiene que tener una descompresión de emergencia interna también. Por ahí no se puede descomprimir porque las tuberías son pequeñas, las válvulas son pequeñas, insisto, y los atenuadores de ruido no permiten que pueda descomprimir rápidamente una cámara hiperbárica. Todas las salidas de los gases de las cámaras tienen que ir a los 4 vientos, ¿sí? A un lugar alto, libre de hidrocarburos, ¿sí? Con cartelería de prohibido fumar, ¿sí? O encender fuego. La planta de oxígeno, la provisión de oxígeno para una cámara hiperbárica multiplaza. Hay diferentes tipos, alta presión, como vemos acá, por medio de botellones, o baja presión, termos de oxígeno líquido o estos tremendos tanques que están en forma vertical. El oxígeno en cualquiera de las tres, la calidad tiene que ser 99,5% y certificado como oxígeno medicinal. Normalmente utilizamos este sistema de oxígeno en las cámaras hiperbáricas. Cuando uno está en un hospital suele suceder que utilizamos oxígeno, tomamos oxígeno de estos tanques de oxígeno criogénico, porque el hospital, la terapia, todo eso se provee de ahí y nosotros tomamos del mismo lugar. Pero normalmente suele estar instalado este tipo de planta de oxígeno normalmente en un centro hiperbárico, con un manifold de 6 bocas de cada lado, o dependiendo de la cámara puede ser más pequeño. Tiene que ser ventilado el cuarto donde está, tiene que tener cartelería, ¿sí? De fácil acceso para poder entrar y sacar rápidamente los botellones, y tiene que estar contiguo ahí cerquita de donde está la cámara hiperbárica para cada vez que se va a cambiar un botellón. No prohibido encender fuego al lado donde está la planta de oxígeno. Acá vemos lo que es un manifold con sus flexibles, sus válvulas reguladoras. En este caso está dividido en 2 ramas, al igual que acá, con la cadenita para que no se vaya a caer ninguno. Algo muy importante en los flexibles que tienen que tener esta protección, porque cuando uno abre el botellón de oxígeno se puede cortar un flexible y puede generar una lesión muy importante en el operador. Esto es parte de la seguridad. Otra cosa que también tiene que haber son los cartelitos identificatorios de cuál está en uso, ¿sí? Cuál está vacío y cuál está lleno. Entonces no hay forma o error de a la hora de ir a cambiar el botellón. Acá quiero contar una pequeña historia rápido. Hace poco me llamaron, me mostraron una cámara hiperbárica, monoplaza, que era americana, de primer nivel, la cámara de primera línea, y se le hacía insostenible al médico pagar eso, pero encima a eso se le sumaba que le habían puesto esto afuera, ¿sí? Esta planta de oxígeno es tremendamente costosa, ¿sí?
Y este oxígeno, cuando no se utiliza o el uso del oxígeno es muy poco, el mismo oxígeno, esto con la temperatura empieza a ventear y al transcurso de los días se pierde una enormidad de oxígeno. Esto para una cámara monoplaza que trabaja un par de horas, esto es una locura, ¿sí? Cada uno hace lo que quiere con el dinero, cada uno maneja su situación económica como quiere, pero poner en una cámara monoplaza tremenda planta de oxígeno es un despropósito. Insisto, cada uno hace lo que quiere, pero esto no está bien. Las herramientas son de uso exclusivo del servicio hiperbárico. No se prestan para arreglar nada porque vienen cargadas de hidrocarburos. Son de uso exclusivo del centro hiperbárico. Toda cámara hiperbárica debe poseer válvulas de seguridad que permiten para que no se vaya a estropear el equipo en caso de, por alguna razón, quedar una válvula de compresión abierta. Ellas van a actuar solas, va a saltar la seguridad. Además genera un ruido impresionante. La iluminación de toda cámara hiperbárica tiene que ser importante, buena iluminación en el interior, el voltaje de 2 a 24 volt, tiene que haber alimentación de emergencia por banco de batería, tiene que tener descarga a tierra por el tema de la estática. Toda multiplaza que hace oxigenoterapia hiperbárica tiene que tener un sistema de extinción. Hay diferentes tipos de sistemas de extinción. Uno que es el extintor manual, otro que es un sistema rociador manual que puede estar en el interior, o el sistema de extinción semiautomático por medio de sprinkler o rociadores en la parte superior de la cámara. Esto, cuando lo activa el operador o por ahí tiene un sistema de activación automático, cuando se activan los rociadores, también genera otra serie de cambios por medio de solenoides, que son el cambio de oxígeno-aire en el sistema BIPS, en lo que sería el sistema respiratorio. Se habilita la descompresión de emergencia e inclusive se activan las alarmas sonoras y lumínicas. Si esto no llegara a existir en forma automática, debería existir para poder hacerlo en forma manual. Algo muy importante que cuando se va a colocar una cámara hiperbárica es que el barocentro esté diseñado para poder colocar una cámara hiperbárica multiplaza. Y cuando hablamos de diseñado es porque no es solamente la varosala donde está la cámara hiperbárica, hay más elementos que hacen al buen funcionamiento de un centro hiperbárico, ¿sí? Empezando primero por la estructura, el piso tiene que soportar el peso, el techo a una determinada altura, no puede tener calefacción por medio de calefactores a gas, ¿sí? Un sistema de refrigeración tiene que haber una sala de espera donde vienen los pacientes, los familiares de los pacientes no pueden estar adentro de la sala, de la varosala, tienen que estar en un lugar fuera de la varosala, ¿sí? Tiene que haber un vestidor, tiene que haber un cuarto para lavar las máscaras, para higienizar, tiene que haber un lugar donde está la ropa para darle a los pacientes que se cambien, tiene que haber un baño para discapacitados, tiene que haber un cuarto de curación, un lugar donde poder hacer la curación a los pacientes, un lugar donde el médico pueda evaluar al paciente que va a evolucionar, tiene que tener una determinada cantidad de elementos y cosas para poder trabajar bien un buen centro hiperbárico. Una planta de aire y una planta de oxígeno contigua, ahí al lado nomás de la cámara hiperbárica. Bien, toda cámara hiperbárica multiplaza debe poseer una ficha técnica, cómo se fabricó, cuáles son los elementos, cuáles son las medidas, etcétera, etcétera. Una planilla de chequeo previa y post tratamiento, un manual de operación, ¿sí? O un manual o una planilla de mantenimiento con el historial de todo lo que se viene haciendo, un manual de contingencia, si ocurre tal o cual cosa, cómo va a tener que el operador poder asistir eso, pero no que lo lea cuando tiene el problema, no, eso tiene que estar sabido de memoria, por eso, como decía hace un rato Patricio, lleva tiempo formar un buen operador. Y una lámina metálica que identifique cuál es la presión que soporta el equipo.
tiene que estar identificado con todos sus datos, la cámara, dónde se fabricó, en qué año, cuándo fue la última prueba hidráulica, etcétera, etcétera. Toda cámara hiperbárica debe poseer un servicio técnico para poder hacer cualquier tipo de reparación en caso de que suceda, un servicio postventa. La seguridad. La seguridad es primordial a la hora de operar cámara hiperbárica. Tiene que haber cartelería de todo lo que es tema seguridad. El personal tiene que estar entrenado. Si la seguridad, cuando hablamos de seguridad, hablamos previo al tratamiento, durante el tratamiento y post tratamiento. Cuando hablamos de seguridad, hablamos también de la seguridad con el paciente, con el equipo, con el personal, con la varosala. Por ejemplo, un detalle ínfimo, si el personal que hace la limpieza no se lo educó que los elementos de limpieza de todo de la entrada de donde ingresan la sala de estar, con esos trapos limpian el piso, después van y con eso limpian la cámara hiperbárica, ahí podía haber hidrocarburos. Si no se educa al personal con el tema de seguridad, aparecen los problemas, ¿sí? Insisto, el personal con la seguridad tiene que estar entrenado, tienen que explicar al paciente de qué se trata la seguridad, cuáles son las normas que tiene que cumplir, que no puede ingresar con elementos electrónicos, en fin, una serie de elementos para evitar un accidente. Hay que educar muy bien a los pacientes, tiene que haber un folleto informativo donde ellos puedan leer también. Cuando se opera una cámara hiperbárica hay que estar muy atentos y hay que tener un ojo clínico. El médico hiperbárico, él recibe al paciente el primer día, lo controla todo, pero cuando una cámara multiplaza que hay mucho movimiento de paciente, el médico hiperbárico no puede estar con todos los pacientes a la vez. Y ahí es donde estamos nosotros, ¿sí? El personal técnico, calificado, que tiene ojo clínico, que previamente le toma los controles antes de ingresar el paciente a cámara hiperbárica, que habla con el paciente y se da cuenta si tiene algún inconveniente. Hay que tener mucho cuidado cuando se va a operar la cámara hiperbárica, porque no es solamente meter un paciente dentro de la cámara, abre una válvula, me tipan al horno y cuando llegó la hora, vengo, cierro la válvula. No, no es así. Hay que estar atento a todo el equipo y a los pacientes que están en el interior. Hay que estar muy atento durante la compresión sobre signos de dolores para evitar un barotrauma con los pacientes. El tema de la operación de cámara hiperbárica, casos que ocurren, abren una válvula, empieza la compresión y por ahí tocan timbre en la puerta y se van a abrir la puerta y abandonaron la cámara hiperbárica unos instantes y en ese instante puede ocurrir el barotrauma, ¿sí? Nunca hay que abandonar durante la compresión el tablero de mando. Muy atento tiene que estar porque un error lo paga el paciente o el equipo. Bien, yo ya estoy terminando con esto porque es muy largo y el tiempo es muy corto. Cualquier asesoramiento sobre cámaras multiplazas, monoplaza, adquisición de elementos hiperbáricos, se pueden comunicar conmigo. En toda la filmina estaba mi WhatsApp, mi teléfono, mi mail. Cualquier inconveniente que tengan, se pueden comunicar y voy a poder asesorar sin ningún tipo de problema. Yo con esto termino mi charla. Muchas gracias.